Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bienvenidos. Somos el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Y el mensaje de esta mañana se llama Inspirados para Inspirar. Y quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Y dígame amén cuando lo tenga, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo vamos a leer a las 3, amén. 1, 2 y 3. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado y enteramente para toda buena obra. Amado hermano, yo en esta mañana quiero preguntarte, ¿quién está inspirando tu vida? Porque si es Dios quien inspira tu vida, debes reflejar la perfección de Él. ¿Qué es cuál? La santidad. Porque Él es santo, 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 amén. Debes reflejar el carácter de Cristo. Y no solo eso, sino que podemos ser útiles en sus manos, siervos del Dios vivo, amén. Pero es muy lamentable hoy en día escuchar los medios de comunicación o las noticias. No sé si ustedes vieron esta noticia que en Brasil un hombre fue inspirado, amado hermano, en su dolor, por su venganza, por la traición, a matar a sus hijos por la traición de su esposa. Y hoy en día vemos cómo las personas son inspiradas, guiadas a la maldad, a la oscuridad, a las tinieblas. Hoy en día, amado hermano, cualquiera puede inspirar. En las redes sociales hay inspiración. Tenemos influencers, amado hermano, que a dónde nos están guiando. Algunos al pecado, a la inmoralidad sexual. ¿Cómo nos está inspirando los medios de comunicación al temor, a los miedos, a la ansiedad? Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quién está inspirando tu vida? ¿Quién te está guiando? La palabra que acabamos de leer, amado hermano, en 2 de Timoteo 3:16, esta palabra que dice que toda la escritura es inspirada. Esta palabra inspirada es una palabra compuesta en griego que significa teo neuma, que es Dios sopla. Cuando Dios sopla, amado, es quien dirige nuestra vida. ¿A qué? A la perfección y a hacernos útiles delante de Él. Amén. O sea, a que usted y yo cumplamos el propósito por el cual nos crearon. Pero hoy quiero que respondamos esta pregunta: ¿qué o quiénes nos están guiando, nos están inspirando y hacia dónde vamos? Por eso mi primer caso que les quiero hablar es de Adán y Eva. Y aquí yo puse, ¿quién te está inspirando? ¿Dios o la serpiente? Porque mire qué tremendo, amado hermano. Cuando usted lee Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, dice que nuestro Padre, amado hermano, tomó del polvo. Mire qué tremendo, duró 5 días, ¿cierto? Formó la tierra, separó las aguas de la tierra, los cielos de la tierra, la oscuridad, la luz de las tinieblas, hizo a los animales, hizo a la vegetación. Pero algo curioso es que en el 6º día Dios formó al hombre, tomó del polvo, pero sobre él inspiró, sopló de su Santo Espíritu. Y sabe, mire, tomó del polvo. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿el polvo qué valor tiene? Nada, ¿cierto? Pues eso somos sin Cristo. Usted y yo, sin la inspiración divina, sin el soplo de Dios, somos como el polvo, no tenemos ningún valor. Pero inspiró y le dio un valor a un hombre llamado Adán, hijo de Dios.
Mire, cuando Dios sopla, ¿sabe qué hace? Vio que el hombre estaba solo y no le pareció bien, sino que hizo una ayuda idónea. No solo eso, cuando Dios sopla, lo ubicó en el huerto del Edén, donde había bienestar, donde había paz, donde había salud, donde les dijo: fructifiquen, multipliquen, sean mayordomos. Les dio una estabilidad. El mejor gozo que ellos podían tener era caminar con Dios. El Salmo 91, ¿verdad? Estar confiados bajo la sombra del Omnipotente. ¿A usted no le parece eso perfecto? Pero mira, hay personas que no entienden: pastor, ¿de dónde viene la enfermedad entonces? Yo le pregunto: si tomó del polvo y sopló, nos hizo imagen y semejanza, ¿Dios es enfermo? ¿Dónde en la Biblia dice que Dios está enfermo? O que Dios está oprimido, o que Dios está ansioso. Esos no son atributos de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál era? Darles un bienestar como unos hijos amados. Jeremías 29:11 dice: yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de mis hijos, dice el Padre. Estos son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? La pregunta es: ¿eres hijo o eres polvo? ¿Quién te está inspirando? Y sabe, sopló el Señor. Tenía ahí un tremendo hogar, una tremenda bendición esta parejita llamada Adán y Eva. Pero en Génesis el capítulo 3 vino la serpiente antigua, astuta, maliciosa, solo con la intención de que el hombre volviera a influenciarlo, a inspirarlo, para que el hombre volviera al polvo. ¿Y sabe por qué era la intención de la serpiente? Porque en Miqueas capítulo 7, el versículo 17 dice que la serpiente lame el polvo, hermanos. Y Eva, amado hermano, viene la codicia, viene quizás, amado hermano, las palabras lisonjeras, y esta mujer empieza a escuchar una voz ajena a la inspiración de Dios, a la guía del Espíritu Santo, sino que empieza a darle cabida a la serpiente. Come, que no va a pasar nada. Haz esto, que serás como Dios, serás aún mejor que Dios. Tranquilo, que nadie te está viendo. Y ahí empieza la inspiración y la influencia de la serpiente para que el Hijo de Dios haga cosas abominables delante de Dios, para que el Hijo de Dios desobedezca al Señor y finalmente la consecuencia sea la muerte. Escrito está, amado hermano, que el hombre vive una sola vez y después el juicio. Escrito está, amado hermano, que ciertamente el hombre que pecare, este mismo morirá. Creyeron que no pasó nada, y Eva es inspirada a desobedecer a Dios, y Eva es inspirada a transgredir los mandatos del Señor y come del fruto prohibido. No solo esto, sino que viene y reconvida a su esposo o a su pareja llamada Adán, y empieza la caída del hombre. Por cuanto pecaron, amado hermano, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y lo más lamentable es que cesó la inspiración de Dios para con la humanidad. Hasta ahí llegó la inspiración. Y a partir de Adán y Eva, mire qué lamentable, este no era el propósito de Dios. Génesis 5:5 dice: y Adán murió. Ese no era el propósito de Dios. La Biblia declara que por un solo hombre entró la transgresión, entró el pecado, entró la muerte, y este es el primer Adán. Por culpa de la desobediencia y el pecado, hoy en día 2026 aún seguimos viendo la consecuencia y la influencia de la misma serpiente antigua. Pero yo le tengo una buena noticia, porque el versículo sigue diciendo: por un solo hombre, el Hijo del Dios viviente, también entró la justificación, la redención y la vida eterna, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién te está inspirando? ¿Dios o la serpiente? ¿Sabe?
Dice el Salmo 104, el versículo 29, y fueron turbados, les quitaron el hálito y volvieron al polvo. Amado hermano, esta es la consecuencia del pecado, regresar al polvo. Y dice en Lucas 9:5, Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen, pero si no los escuchan el evangelio de salvación, ¿qué tenían que hacer? Sacudirse el polvo. ¿Qué significa el polvo? Dice Eclesiastés 3:20 y Eclesiastés 12:8, que del polvo salimos y al polvo volveremos. El polvo es un sinónimo de la muerte. No hay propósito, solo hay calamidades, una vida en desgracia. Y yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, hermano, muchos años Dios queriendo inspirarme. Vi cómo inspiró a mis padres y cambió el entorno de mi familia. Pero ¿sabe? La serpiente antigua, muy astuta, seguía inspirando este duro corazón, este necio corazón. Y me inspiraba a una sexualidad transgredida, a problemas de inmoralidad. Me inspiraba a la pornografía, a la masturbación, al orgullo, a la mentira, amado hermano. Una pura fachada. 14 años privado de la libertad. 14 años donde algún día alguien, cuando yo era niño, profetizó que yo iba a ser un siervo de Dios. Pero eso quedó en polvo y en cenizas por ser influenciado por la serpiente antigua. Amado hermano, amada hermana, si supieras lo que Dios puede y quiere hacer contigo, no estás llamado a tener una vida del común. No estás llamado simplemente a hacer tesoros aquí en la tierra, porque se van a corromper la orina y el torino, amado hermano. Más bien, hagamos tesoros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, dice el Salmo 104, el versículo 30, porque envía su espíritu y renueva la faz de la tierra. Escrito está, amado hermano, que solo pocos hombres del Antiguo Testamento fueron inspirados a hablar por medio del Espíritu Santo. Y antes cesó la inspiración con Adán y Eva. Y ahora usted como gentil y yo no teníamos cabida en el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 65:4, bienaventurados los que él llamase y atrajese para habitar en sus atrios. Solo eran unos pocos, pero usted y yo no teníamos ahí entrada ni participación. No éramos invitados. Por eso, amado hermano, necesitamos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién está guiando tu vida? Un segundo ejemplo que quiero darte es: ¿está guiando o inspirando tu vida Dios o tus ancestros? Porque sabe, cuando usted lee Nehemías capítulo 9, el versículo 7, dice que Dios el Padre sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y sabe qué significaba Ur de los Caldeos? Era una ciudad politeísta, idólatra, amado hermano, llena de brujería, de hechicería, de todo lo malo y abominable delante de Dios. Y se presume que la familia de un hombre llamado Abraham tenían buenos recursos económicos, porque eran dedicados a hacer este tipo de prácticas. Pasan 75 años, pero dice Nehemías 9:8 que Dios vio el corazón de Abraham. Algo vio en este hombre llamado Abraham y lo sacó de esa tierra. Y cuando leemos Génesis 12:1, dice la palabra del Señor: y había dicho a Dios a Abraham, Jehová Abraham, salte de la tierra de tu parentela. Amado hermano, esto solo es la inspiración de Dios, porque venimos malditos. Que la serpiente antigua nos inspirara a tomar malas decisiones y a resultar en muerte. Pero ahí en medio de la muerte, Dios por su gracia llama a este hombre llamado Abraham a sus 75 años y le da una gran promesa: que de su simiente traerá salvación a todas las naciones, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que le daría una tierra prometida al cual iba a poseer, amado hermano, que de su simiente iban a venir hijos y hijos y hijos, que iba a engrandecer su nombre. Mire, si este hombre llamado Abraham no hubiera sido sensible a la voz de Dios, no hubiera sido inspirado y obedecido, créame, tenía 75 años y todavía no tenía hijos. O sea, era infértil, amado hermano, no daba fruto.
Si se hubiera quedado como polvo, amado hermano, hubieran pasado los años y hoy usted ni yo supiéramos quién es Abraham. No existiría un padre de la fe, amado hermano, un referente, alguien que nos inspire. Este hombre hubiera muerto como un hombre más, sin ningún propósito, sin ningún valor. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios fijó su mirada en este hombre, Abraham. Y dice Hebreos capítulo 11, el versículo 8, que este hombre fue llamado y aún salió sin saber para dónde iba. Cuando usted, amado hermano, es inspirado por Dios, usted, amado hermano, obedece y vive un día a la vez, sabiendo que el Espíritu Santo lo va a llevar a tierra de rectitud. Hoy no tienes nada. Dirás, pastor, he venido obedeciendo y no tengo ni un peso en el bolsillo. Amado hermano, tranquilo, que de eso se trata la vida. Hoy no hay, mañana hay mucho. Hoy hay mucho, quizás mañana no hay nada. Pero en todo tiempo, si Dios está contigo, te va a guiar a tierra de rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Jamás se le pasaría a Abraham a sus 75 años ser llamado padre de la fe. Eso no pertenecía a su intelecto. En él no estaba, amado hermano, que traería salvación a una humanidad. En él no estaba, amado hermano, poder dar a luz o tener un fruto a su mayoría de edad. Pero cuando Dios nos inspira, cambia nuestra mentalidad. Cuando Dios nos inspira, dice en Romanos 4, que Abraham es inspirado, toma esa palabra. ¿Y para qué la palabra? Nos perfecciona. ¿Y para qué más? Nos hace útiles en sus manos para toda buena obra. Y Abraham a sus 75 años sale y dice: Dios lo prometió porque me inspiró. Hay una tierra prometida para mí. Voy a ser papá. Voy a traer salvación a la humanidad. Y yo le pregunto, ¿fue fácil? Hermano, tenía 99 años. Y no, dice en Romanos 4, tenía un cuerpo como casi muerto, de 100 años. No veía nada. Su esposa, cuando se rió, dijo: ¿será que me gloriaré otra vez de mi esposo? No podían intimar, amado hermano. Esta mujer le dio risa. Pero sabe, cuando el Señor nos inspira, amado hermano, Él suple todas las necesidades. Y dice que Abraham, cuando es inspirado, confesaba lo que no es como si fuese. Nos cambia la manera de hablar. Abraham, cuando es inspirado, dice que cree esperanza contra esperanza, que aunque no veía nada, él seguía creyendo. ¿Cuántos necesitamos ser inspirados por Dios? Mira, amado hermano, llega y se queja Abraham y dice, capítulo 17, hasta el mayordomo tiene hijos y ese ni recibió promesa, ni sueños, ni nada. ¿Y qué es lo mío? Y el Señor le dice: Abraham, salte, que lo voy a inspirar otra vez. Porque la inspiración es cuando Dios nos habla y nos recuerda cuál es su propósito para con nosotros. Y le dice: mire los cielos, así como las estrellas, así serán tus hijos, así serán tus generaciones. Quizás usted en esta mañana no sabes para dónde vas. Necesitas la inspiración sobrenatural del Espíritu Santo. Quizás ves la matriz infértil. No hay fruto en el ministerio, no hay fruto en el trabajo, no hay fruto en nada. Hermano, mire, es muy necesario. Le dijo que se saliera de la tierra de su parentela, porque si era influenciado por la parentela, mire lo que hizo el Lot. Lot lo llevó a la cercanía de Sodoma y Gomorra. Lot lo llevó a que Abraham viniera y hubiera pelea y hubiera quebrantamiento. Ur de los caldeos quería, amado hermano, que renegaran, que profanaran, que fueran, amado hermano, brujos, hechiceros. Él tenía que salirse. Y hoy en día, dando consejerías a las familias, a los hogares, mira, hay mucha gente que se justifica: es que yo soy altivo, es que yo soy orgulloso, es que yo soy grosero, porque mi papá era así, porque mi mamá era así. Llevo 20 años de niño viendo un mal ejemplo y por eso yo soy así. Hermano, no se justifique. El problema no es con sus papás, el problema es con usted. Por eso necesitas que el Señor te justifique, que sea el quien te inspire para que usted se sacuda. No puede ser como tus ancestros. Mire, venimos de casa de borrachos, de casa de adúlteros, de casa de personas, amado hermano, que se ganaban la vida como delincuentes. Pero un día, amado hermano, el Señor, por su gracia, y esos huesos secos empezaron a cobrar vida. Tiene que cambiar la mentalidad.
Ya usted no es un borracho. Un día le prediqué a un acordeonero y venía de la casta de los Diomedes y yo no sé qué. Y él decía, es que yo soy borracho porque es que esa es la dinastía. Y eso, amado hermano, es lo que inspira a muchos. Por allá las dinastías. Usted no es ningún borracho, hermano. Mira, aquí hay personas, usted no va a morir violentamente en una calle. Si así fueron sus ancestros, usted, amado hermano, va a ser inspirado para romper esas maldiciones generacionales. No te justifiques que porque de ahí para atrás todos son separados, tienen 3, 4, 5, 6, entonces a mí también me tocó. No, hermano, sal de la tierra de tu parentela. Sacudas, hermano. Deje de ser inspirado por tus maldiciones generacionales. Y como Abraham, levántate en fe, porque Abraham creyó y esto le fue tomado por justicia. Mira, hermano, ¿usted cree que yo voy a ir a un bar sabiendo que papá rompió maldiciones generacionales de borrachos? ¿Por qué volver a Ur de los Caldeos? ¿Por qué volver a Harán? ¿Por qué acercarme a Sodoma y Gomorra? Por eso yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando el Señor me inspiró, amado hermano, quité todo el anatema de mi casa. Mire, yo era músico profesional, amados hermanos, y escuchaba toda clase de música. Pero cuando entendí, amado hermano, el propósito que Dios tenía conmigo y me inspiró, en mi casa no hay música secular. En mi carro no hay música secular. En mi casa no hay películas de doble sentido. Amado hermano, hay muchos que se lamentan porque encontraron en sus casas donde sus padres o sus abuelos tenían películas de pornografía. Y esto trajo muerte, trajo opresión, años en calabozos de maldad. Pero el día que el Señor inspiró, la unción rompe los yugos, hermano. La unción rompe las cadenas. Si hay falta de perdón, sacudas, hermano. Entienda como Abraham que es que usted es diferente. Dios te está llamando, amado hermano, a cambiar tu mentalidad. Mira, a mí me pasó algo. Me cerró un carro y se me salió el lur que tengo adentro, hermano. O que a veces quiere salir. Porque, amado hermano, viví muchos años y mis ancestros y desde Adán y Eva, hermano. ¿Y sabe qué dijo el Espíritu Santo? Porque esa es la inspiración. Él viene y nos sopla, hermano. Y me dijo, es que usted es el cristiano. Es que usted es el perfecto en el Señor y el útil en mis manos. No diga nada, antes baje la ventana y bendígalo. Los que manejan pueden entender qué es esto, ¿verdad? Es morir al orgullo y es ser inspirado para realmente ser perfectos delante de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién te está guiando? ¿La serpiente para que peques y desobedezcas? ¿O quizás son tus generaciones pasadas, tus ancestros, que quiere que usted repita las mismas maldiciones generacionales? Este tercer caso es quizás te está inspirando las etiquetas o lo que han dicho de ti. Y podemos ver el caso de Jacob, amado hermano. Jacob nace y de una vez se le pone una etiqueta y le dicen, este es un usurpador, porque eso es lo que significa Jacob. Este es un ladrón. Y amado hermano, como colombianos nacemos y se nos pone una etiqueta. Mire, usted sale a las naciones y de una vez dicen Pablo Escobar, drogadito, marihuano y un flaco bien llevado. Bueno, ya gordo, ¿cierto? No sé en qué barrio creciste. Yo crecí en un barrio, amado hermano, yo me acuerdo. ¿Y sabe cuál era mi sueño? Tener una navaja. Y mira, yo me acuerdo que, yo no sé si mi mamá sabía eso, pero en la casa había un destepador con un cuchillito como así, como este dedo. Y yo a veces me gustaba tenerlo en el bolsillo. Y entonces que practicaba que para aquí y que para allá. Era la etiqueta que se me puso por nacer en un barrio de vulneración, amado hermano. Y Jacob crece y todos los días, Jacob venga para acá, usurpador para acá, ladrón para allá. Y somos influenciados e inspirados por esas etiquetas. Los papás en ignorancia ponen etiquetas en un mal genio. Le dicen, este chino sí es mamón, ¿no? Este chino sí. Mire allá la inmundicia que hay afuera, cómo los mismos papás maldicen a sus hijos con vulgaridades. Y empiezan esas etiquetas a coger sentido, amado hermano. Pues Jacob llegó el momento de la verdad, de la bendición. Y hizo, dice Esaú, este sí que hizo honor a su nombre, ¿no? Porque engañó, porque robó, concierto para delinquir. Y esas malas decisiones y esas etiquetas un día cogieron forma. Pilas, hermano.
¿Saben? En el colegio me pusieron una etiqueta y en el colegio me decían el burro. Esa era la etiqueta, no sé si por los dientes o por lo morenito, porque me parecía el burro de Shrek. Y toda la vida etiquetado el burro. Pues claro que sí. El día que estudié ya en una universidad no entendía nada como un burro, hermano. Cuando trataba de buscar a Dios y leer la Biblia como una bestia, amado hermano, no entendía nada. Me quedaba dormido leyendo la palabra. Venía y me congregaba y mucho carevaca, ¿no? Escuchaba y no retenía nada. No había depósito de nada, hermano. Pero allí, ante la consecuencia de Jacob, en Génesis 28, allí estando en Betel, su hermano queriéndolo matar, saliendo huyendo de su casa, porque eso es lo que nos inspira, amado hermano, las etiquetas. Pero vino la inspiración sobrenatural de Dios por gracia. Betel, escalera al cielo. Betel, donde usted está aquí en esta mañana en la casa de Dios, ¿sabe qué hacen? Se abren los cielos y usted recuerda para dónde va, porque Dios lo va a hacer en esta mañana. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jacob, ahora inspirado por Dios, lucha con el Señor toda la noche. Señor, bendíceme. Señor, luchó con los hombres y venció, pero era insatisfecho. Pero el día que ganó, amado hermano, la batalla en Peniel, hasta ese día fue satisfecho, porque ya su nombre no era Jacob, sino Israel. ¿Y sabe cuál fruto? Él nunca imaginó que tendría las 12 tribus de Israel. Él nunca imaginó de su simiente vendría el pueblo del Dios, de Dios, amado hermano. Amado hermano, usted puede creer que de su simiente vienen generación de presidentes, gobernantes. Si no lo creen, nadie más lo va a creer por usted, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Rápidamente, ¿qué te está inspirando? Si no es la serpiente, si no es sus maldiciones generacionales, puede ser quizás también la sociedad. Moisés, amado hermano, el presidente de la sociedad, el rey de la sociedad, era Faraón. Y Faraón dijo: mátelos a todos, aniquílenlos. Pero Dios un día inspiró. Moisés significa rescatado de las aguas. Este hombre llamado Moisés, amado hermano, príncipe de Egipto, pero cuando fue inspirado por Dios, nació en su corazón dejar de ser, dice Hebreos 11, el hijo de la hija de Faraón. Mira, amado hermano, la sociedad nos enseña a que el éxito es usted estar bien allá en Egipto y tener la posición y la plata y el gobierno y el poder. Pero hermanos, cuando hay un llamado de Dios, eso tampoco te va a satisfacer. Lo único que te puede satisfacer es la gracia de Jesucristo. Moisés, a sus 40 años, totalmente insatisfecho, mató a un egipcio. Claro, debió ser inspirado por el dolor del abandono desde su infancia, por la raíz de amargura que sus padres creció sin sus papás verdaderos, por mil cosas, la ausencia paternal, lo que usted quiera justificar, amado hermano. Pero finalmente Moisés, a sus 40 años, hace un homicidio y sale huyendo a Madián. Pasan 40 años más y es inspirado por el Señor por gracia. A sus 80 años la zarza se enciende y Dios le recuerda que tiene un propósito para con él. Jamás creo que se imaginaría Moisés que a sus 80 años iba a ir a libertar al pueblo de Israel de 600,000 personas. Jamás pasaría que las aguas el mar rojo se iba a abrir en dos. Jamás pensaría que iba a ver llover carne del cielo, amado hermano, en las codornices. Jamás pensaría, amado hermano, hablar con Dios cara a cara. Cuando Dios nos inspira, amado hermano, nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Te está inspirando Dios o la sociedad? Si es por la sociedad, hermano, usted quédese haciendo una fila en el seguro. Si lo atienden bien y si no también. Usted no necesita fila, usted necesita la salvación de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es por el Estado y la sociedad, allá será que el subsidio y pastó la gasolina y pastó los impuestos, hermano. Si usted es de Dios, aunque la economía se ponga pesada, usted va a comprar y usted va a multiplicar, amado hermano. A usted le va a ir bien. Mire, Elías en tremenda aflicción, ¿y sabe qué le manda a Dios? Una hamburguesa, pan y carne, ¿eso qué es? Y mientras que los otros aguantando hambre, Elías sustentado hasta por un cuervo, hermano. ¿Qué te está inspirando? ¿Dios o la sociedad? Dígalo conmigo, Dios. ¿Qué te está inspirando? Siguiente, voy terminando. ¿Dios
o el abandono? Porque hay personas que no, o el rechazo, que no avanzan. Porque como David dice en el Salmo 51:5, en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. Y amado hermano, usted se da cuenta de David, rechazado desde el inicio. Nadie lo quiere, todos lo odian. Crece y sus hermanos no lo ven. Y su papá Isaí lo manda por allá a pastorear como si fuera el cargo más horrible, a lo lejano. Viene el hombre de Dios, primer libro de Samuel 16, a ungir al hombre conforme al corazón de Dios. Y David no es invitado, David no es reconvidado. Y hay personas que son inspiradas por el rechazo y andan amargados. Imagínese a David: David, camine que van a orar por usted. ¿Qué van a orar por mí? Si mi papá no, y se justifica y empiezan a hablar desde el dolor, ¿no? Que yo lo escucho muy frecuentemente. Pero en David había algo, amado hermano. Dice el Salmo 8:4: ¿quién es el Señor, cierto? ¿Quién es el hombre para que tenga memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que él lo visite? David allí, rechazado, pero era inspirado para hablar con su padre. Un día fue inspirado para ser ungido por el Señor. La unción trae persecución, la unción trae envidia, la unción trae muchas cosas, amado hermano, no solo la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando David, amado hermano, es inspirado por Dios, permanece. En el Salmo 11 le dicen: huya, lo van a matar. Y él dice: no, el capítulo es el refugio de los justos. Si el Señor lo prometió, yo no soy de los que retroceden, sino de los que avanzan. ¿Cuántos David hay en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Señor. No se deje inspirar por el rechazo. Es que el pastor no me ve, es que mis papás no me ven, es que nadie me quiere. Justo si en esta mañana hay una persona que se siente tan sola y tan abandonada, nadie te escucha, o si es por redes sociales, nadie está ahí contigo y te duele, porque hoy es un bello día. Dice Oseas capítulo 2 versículo 2:14, porque nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. No necesitas de un hombre, no necesitas de un pastor de carne y hueso, necesitas ser inspirado por el Espíritu Santo, amado hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios permite el rechazo, Dios permite el abandono, para que aunque padre y madre me dejare, David dijo: con todo me recogerá el Señor. Cuando usted es inspirado por Dios, no necesita a nadie, hermano. Y Dios envía a las personas justo en el momento. Pero si no las ha mandado, usted necesita a Cristo. Y último, Dios o el proceso te está inspirando. Porque ¿cuántos Dios nos prueba? Y dice el Salmo 105, el versículo 15, 16 y 17, que el dicho de Jehová probó el corazón de José. Pero hay personas que se quedan solo en el proceso, y el proceso los está inspirando y no Dios. Y en medio del proceso usted necesita la inspiración divina de Dios, no del mismo dolor. Porque si le está doliendo aquí la vejiga, usted ay. No, hermano, ¿de dónde vendrá mi socorro? Levante su mirada del creador de los cielos y la tierra. José, si hubiera sido por José, hermano, desde que nació el papá vino Jacob y le puso un manto de colores. La gracia lo inspiró a ser mejor que otros. Pero ¿sabe qué hizo sus hermanos? Lo vendieron, lo ignoraron, lo rechazaron, lo tiraron por una cisterna. ¿Usted qué cree que traumas dejaría esto en un niño, en un joven? No solo eso, llega a la casa de Poti y ya tiene una media estabilidad. Yo creo que José diría: ya casi, Dios, porque me inspiró con 2 sueños, ya casi lo va a cumplir el Señor. Ya estoy aquí administrando la casa del Poti. Y va. Mala la esposa del Poti, ¿no? Génesis 37, hermano. Génesis 39. ¿Y sabe qué pasa? Otro proceso. O sea, se presume que fueron más de 8 años preso, privado de la libertad, por hacer lo bueno, por hacer lo recto. Dice el Salmo 105 que sus pies estaban con grillos, estancado, no veía nada. Viene el copero del rey, usted se sabe la historia, ¿no? Viene y él les interpreta los sueños, y al panadero. Son libres, ven la mano de Jehová sobre José. Pero dice que pasan otros 2 años más.
¿Qué pasa, Señor? Pasa el tiempo y no avanzo. ¿Qué pasa, Señor? Todo proceso tras proceso, dolor tras dolor. Pero soy tu siervo, soy tu justo, me esfuerzo. Pero amado hermano, cuando Dios nos inspira, en un solo día, Faraón tiene un sueño y solo hay un hombre en todo Egipto quien tiene al Espíritu Santo. Y amado hermano, en medio de la aflicción, allá me imagino el relato, el hombre en la mazmorra más profunda, pero escucha: José, José, llegó tu momento. Él no lo entendió, lo empezaron a bañar, le quitaron sus barbas, le pusieron ropas de lino fino. Y en un solo día, amado hermano, cuando usted es inspirado por Dios, de ser un esclavo, de estar privado, amado hermano, a pasar a ser el gobernador de toda una cosmopolita, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. En un solo día. No se dejó inspirar por el proceso, sino se dejó inspirar por el Dios, amado hermano. Y los que esperan en Jehová, estos tendrán nuevas fuerzas. Por eso en esta mañana concluyo: ¿cómo puedo ser inspirado, pastor? Creo que estoy siendo inspirado por el mundo, por el dolor, por los traumas, por la falta de economía, por mi esposo, por mi perro, por el gato. ¿Cómo puedo realmente ser inspirado? Y la respuesta es más fácil, hermano. Mire, los discípulos caminaron 3 años con Cristo. Los discípulos, Pedro le dio la bienvenida a su casa, sanó a su suegra, amado hermano. Vio cómo la niña allá, la hija de Jairo, se levantó entre los muertos, cómo la mujer de flujo de sangre fue sana, calmó la tempestad, amado hermano. Ayúdenme, caminó sobre las aguas. Hermano, estuvo en el monte de la transfiguración, como el Padre dijo: este es mi hijo amado, y el rostro de Jesús resplandecía. Vio a Elías, vio a Moisés. O sea, una gloria tremenda. Pero yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿eso les bastó para ser inspirados por Dios? ¿Para cambiar sus vidas? No. Porque apenas llega la noche de Getsemaní, ni siquiera pueden orar. Porque apenas les es arrebatado Cristo, amado hermano, ¿qué hizo Judas? Lo vendió. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Qué hizo Tomás? Dijo: siempre lo supe, él no era, tengo que tocar para creer. Y entonces, ¿dónde está la inspiración divina? Pues, amado hermano, todo lo que le acabo de decir, cesa la inspiración en Adán y Eva, pero la inspiración regresa en Cristo. Porque cuando Jesucristo entregó la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, despojando a todo principado, a toda autoridad, los exhibió públicamente. Hebreos 6:20 dice que como precursor, amado hermano, entró al lugar santísimo. Y ahora dice Hebreos 4 que usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia, porque ya hubo un precursor que es Cristo, amado hermano. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede volver al Padre si no es por el Hijo. Los discípulos estaban frustrados, amargados, desanimados, inspirados por el dolor, inspirados por la traición. Pero Jesús se revela en Juan capítulo 20, el versículo 21. Y en medio y 22, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Este es el tesoro de la predicación de esta mañana. Esta es la palabra rema. El único que te puede inspirar es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, el versículo 16 dice que el Padre os enviará al Consolador, al Espíritu Santo, y este les recordará y les enseñará todas las cosas. ¿Cómo va a cambiar tu vida? En esta mañana yo creo que el Espíritu Santo lo pudo hacer. Hermano, si lo hizo conmigo hace 6 años, un día, amado hermano, yo no lo busqué, yo no lo pedí, yo no lo rogué. Pero dice Isaías 65 que Él se reveló a los que no le buscaron. Él respondió a los que no oraron. Y allí en medio de cenizas, en medio del polvo, le dije: Señor, mátame,
Señor, yo no quiero vivir más esta vida ni ser inspirado por el adulterio, por la fornicación, por mi inmoralidad, por mi orgullo, por mi oscuridad, por mis ancestros. Ya no quiero eso, Señor. Ya no quiero eso. En medio de este gran dolor de ver a mi papá muerto, de ver la ceniza y las calamidades que me sobrellevaban, le dije: Señor, si tú tienes algo para mí, creo que este es el momento. Y en un cementerio, hermano, una escena terrible, el Señor me inspiró, me cambió, hermano. Y hoy soy vivo ejemplo que Dios cambia corazones. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios, por su gracia, tengo la autoridad de decirle: sí se puede cambiar, sí se puede dejar una vida por Cristo. Vale la pena. Hoy le quiero invitar. Hay una nueva historia para ti. Esa es la historia real, no la que te has inventado o lo que han infundido en ti. Esa no es la historia, ese no es el final. En esta mañana el Espíritu Santo te va a llevar a cosas que tú no imaginaste. Jamás pensé ir a Estados Unidos a predicar, hermano, a Cristo. Jamás pensé ir a Venezuela, amado hermano, y ver, y fui testigo de ser útil en las manos de Dios. Como gente era libre, como gente, amado, recibía el Espíritu Santo. Jamás pensé escribir un libro. Jamás pensé estar aquí delante de una congregación y dar un sermón, porque recuerda, era el burro. Amado hermano de Dios, si supieras que Dios quiere cambiar tu vida, hay algo más grande. No te conformes con lo que tienes. Ponte de pie, por favor. Mi conclusión, puse una frase, hermano, porque usted sabe que a mí me gustan las frases. Tómele una foto, por favor, para que la publique, para que inspire a otros. Si inspirado por Dios quieres ser, acércate a Cristo y comienza a creer. Él soplará su espíritu en tu interior, llenando tu vida de gracia y amor. Y así, con su fuego y santo calor, inspiración serás, reflejando al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. En este momento, cierra tus ojos.